La tarde de octubre caía oscura y fría sobre el barrio. En su pequeña habitación, de paredes descascaradas y muebles viejos, Leire jugaba a Roblox con sus amigas de clase. Los auriculares le cubrían casi todo el ruido de la casa, aunque por el derecho, roto desde hacía meses, aún se colaban los sonidos del hogar. En la cocina, su madre fregaba platos con gesto cansado. Venía de la fábrica, de otra jornada interminable de horas extras, y aún así seguía barriendo, aspirando, ordenando. El eco del aspirador se mezclaba con el golpeteo metálico de los coches, de juguete que Mario, el pequeño de 11 años, hacía chocar entre sí en el suelo del comedor. El padre no estaba desde hacía un año, cuando se marchó declarándose insolvente, y dejando la casa en una pobreza silenciosa que todos notaban, pero de la que nadie hablaba. «Leire», llamó la madre. La niña se quitó rápido los cascos y escondió el móvil en el escritorio, marcado por viejas rayaduras. Si su madre la llamaba, debía de ser por algo importante. La mujer apareció en la puerta, con las manos húmedas y un rastro de cansancio en el rostro. «Baja a comprar algo para la cena». Leire, que ya sentía el peso de la pereza en los hombros, buscó una salida. «No puedo, mamá», improvisó con voz convincente. «Tengo examen mañana y un trabajo que entregar. Si no lo termino, me suspenden». A su madre siempre le preocupaban las notas. Suspiró, inclinándose para besar la frente de su hija. «Está bien, cariño». Leire sintió una punzada en el estómago cuando vio que su madre se alejaba hacia el comedor. Sabía lo que pasaría después. «Mario, ve tú a la tienda», ordenó la mujer. El niño se encogió, abrazando con fuerza uno de sus coches. «No, mamá. Por favor. Tengo miedo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. A Leire se le heló la sangre al verle por la rendija de la puerta. La forma en que se secaba las mejillas con la manga, el temblor de su boca, la fragilidad escrita en cada gesto. Pero su madre, implacable, abrió la puerta de la casa de un tirón. «Ya está bien de tonterías». Empujó a Mario al exterior y cerró de un portazo. El eco resonó en todo el piso. Después el único sonido fue el de su madre refunfuñando, mientras continuaba limpiando con rabia, como si así pudiera borrar el cansancio, la miseria y el miedo que la perseguían. El silencio de Leire, sin embargo, fue más pesado que cualquier ruido. Aunque sintió compasión por su hermano, Leire continuó jugando, tumbada en la cama. El zumbido del juego la mantenía distraída, hasta que la puerta de su habitación se abrió de golpe. «Leire». La voz de su madre retumbó como un trueno. «¿Dónde está tu hermano?» La mujer respiraba agitada. Tenía el cabello revuelto y el rostro cansado. «Me dormí en el sofá». «Solo fueron unos minutos», explicó con la voz quebrada. «¿Dónde está Mario?» Leire tragó saliva. «No lo he visto desde que salió a comprar», contestó bajando la mirada. Su madre recorrió la habitación con los ojos y se detuvo en el escritorio. El móvil, los auriculares, la mochila, todo en el mismo rincón de siempre. «No tienes ningún examen». «Ni trabajo», gritó con furia. Todo ha sido una mentira para no ir a comprar. El grito de la mujer heló la sangre de Leire. «Son casi las 9 y tu hermano no ha vuelto». El corazón de la chica golpeó con tanta fuerza que sintió que iba a escapársele por la boca. El supermercado estaba a apenas 3 minutos de casa. Mario había salido hacía casi 2 horas. El miedo la atravesó como una cuchilla. Se arrancó los auriculares y salió corriendo por la puerta sin chaqueta. El aire gélido de octubre le arañó la piel. Recordó de golpe que Mario tampoco llevaba abrigo. La imagen de él caminando solo bajo la oscuridad le impulsó a correr más rápido. Al doblar la esquina del supermercado, vio las luces azules parpadeantes de un coche de policía. Una ambulancia permanecía inmóvil junto a la acera. Decenas de personas se habían congregado, murmurando en voz baja, mirando hacia la carretera. Leire se abrió paso entre la gente, con las piernas temblando. En el asfalto, distinguió un bulto pequeño cubierto con una sábana oscura. A su lado, una bolsa de alimento rota dejaba esparcir frutas, pan y una botella de leche derramada sobre el pavimento. Una ráfaga de viento levantó la tela apenas unos centímetros. Fue suficiente. Leire reconoció la zapatilla deportiva de su hermano, gastada y medio rota. Sintió un vértigo insoportable. El mundo se volvió ruido, luces, murmullos lejanos. Y, sin embargo,
Entendió con terrible claridad la escena. El cuerpo que yacía bajo aquella sábana no era otro que el de Mario. La sangre que aún se deslizaba por el asfalto sellaba la verdad de la manera más cruel. 4 meses habían pasado desde la muerte de Mario. Para Leire, cada día había sido una pesadilla. Ahora tenía 15 años, y aunque intentaba seguir adelante, salir con amigas, reír de nuevo, sentir que aún podía ser feliz, la culpa no dejaba de acecharla. Su madre, en cambio, se había hundido del todo. Vivía entre medicamentos y silencios. Ya no trabajaba, apenas cobraba el paro, y el dinero alcanzaba solo para lo justo. La casa, antes impecable, se había convertido en un lugar apagado, polvoriento, lleno de platos sin fregar y habitaciones desordenadas. Madre e hija casi no hablaban. El recuerdo de aquella noche en que Leire había mentido, y en que su madre había obligado a Mario a salir se interponía entre ambas como un muro invisible. Después de cenar cualquier cosa, la mujer se encerraba en su cuarto, con el pestillo echado, y no salía hasta la mañana siguiente. Aquella noche no fue diferente. Eran las 19:45 y Leire cenaba sola. Un trozo de pan duro, un poco de queso y un yogur. El silencio del piso era absoluto, roto solo por el zumbido de la nevera. De pronto el timbre de la calle sonó. Leire, sorprendida, dejó el vaso sobre la mesa y caminó hasta el interfono. Vivían en un cuarto piso sin ascensor. Casi nunca recibían visitas. «¿Quién es?», preguntó con voz insegura. Hubo un breve crujido en la línea, seguido de una voz infantil que la hizo estremecerse. «Soy yo, Leire. Soy Mario. Ábreme, por favor. Tengo mucho frío y la bolsa pesa demasiado». El mundo se le desmoronó en un instante. Un escalofrío le recorrió la espalda y las piernas casi no la sostenían. «¿Quién eres?». «Deja de jugar conmigo», gritó con la voz rota por el miedo. Pero la voz volvió suave, temblorosa, tan parecida a la de su hermano muerto, que la piel de Leire se erizó. «Quiero dormir en mi cama, Leire. Estoy herido, me duele mucho. La tumba está fría y oscura. Déjame volver a casa». Leire se cubrió la boca con una mano, conteniendo un sollozo. Con un movimiento brusco, apagó el interfono y se dejó caer contra la pared del recibidor, resbalando hasta el suelo mientras las lágrimas le nublaban la vista. «¿Quién puede ser tan cruel?», susurró entre dientes. El timbre no volvió a sonar, solo el silencio. Con el corazón aún desbocado, se refugió en su cama. Abrió un libro para distraerse, pero las palabras se deshacían en su mente. No podía dejar de pensar en aquella voz. Era imposible, y sin embargo, había sonado exactamente como él. Leire estaba agotada, aunque la tensión no le dejaba respirar con calma. Aún así, cerca de la medianoche apagó la luz y se acurrucó bajo el edredón, con el móvil encendido a su lado, como si fuera un talismán contra la oscuridad. No había pasado ni media hora cuando un crujido la despertó. Abrió los ojos lentamente. El corazón comenzó a latir con fuerza, aún sin saber qué había sonado. Entonces, un chirrido extraño, metálico y claro retumbó justo enfrente de su cama. El miedo la atravesó como un cuchillo. De repente un golpe seco sacudió el suelo, como si algo hubiera caído con peso. Leire se incorporó un poco, con la respiración entrecortada, y entonces lo oyó. Un sonido leve, repetitivo, como el rodar de unas ruedas de goma sobre la madera. El terror la dejó inmóvil, prisionera de su propio cuerpo. El ruido se acercaba. Avanzaba lentamente hasta llegar a la altura de su cama. Segundos después, escuchó cómo algo golpeaba una y otra vez la pata de madera junto a donde ella dormía. «Dios mío, algo muy malo está sucediendo», pensó, sintiendo que el corazón estaba a punto de estallar. Reuniendo fuerzas, estiró la mano hacia la lámpara de su mesilla, situada al lado opuesto del ruido. La encendió de golpe y giró la cabeza. No había nada. El suelo estaba vacío, y desde allí podía ver la caja de juguetes de Mario cerrada en el rincón de la habitación. Ningún cochecito a la vista. Leire se quedó sentada, con la luz encendida, incapaz de apagarla. Pasaron horas. Solo cuando el cansancio fue insoportable, el sueño acabó por vencerla. A la mañana siguiente, al levantarse para prepararse e ir al instituto, se agachó para buscar sus zapatos bajo la cama. El estómago se le heló al descubrirlo. Allí, perfectamente colocado, estaba uno de los cochecitos de Mario.
Aquella mañana, Leire apenas pudo concentrarse en clase. Las palabras de los profesores le sonaban lejanas, como si fueran un murmullo sin sentido. En la cabeza solo tenía el recuerdo del cochecito bajo la cama. Al volver a casa, pensó en hablar con su madre, contarle lo sucedido. Pero cuando la vio se quedó muda. La mujer estaba más delgada que nunca, con las ojeras hundidas y una mirada perdida, como si se deshiciera un poco más cada día. Leire decidió no añadirle más preocupaciones. En lugar de eso, tomó un trapo y empezó a limpiar. No estaba acostumbrada a hacer tanto en la casa. El cansancio de la noche en vela pesaba en sus párpados, pero no quería parar. Cuando terminó, se preparó unos fideos instantáneos y se sentó en el comedor. Esta vez sí había traído los libros del instituto. Estudiar allí, lejos de su habitación, le daba una calma que necesitaba. Decidió que no volvería a dormir en su cuarto hasta tarde. Le daba miedo. Se tomaría las pastillas de melatonina que le habían recetado y todo iría bien. Todo irá bien, se repitió una y otra vez. Entonces lo escuchó, un murmullo bajo, constante, proveniente del dormitorio de su madre. Al principio creyó que rezaba. No sería raro. Desde la muerte de Mario lo hacía a menudo. Pero aquella vez era distinto. Leire pegó el oído a la puerta. Las palabras eran atropelladas, susurradas con una cadencia extraña. No sonaban como un rezo, sonaban como un conjuro. «Haz tú que regrese. Devuélveme a mi hijo. No me importa el precio. Que vuelva. Que vuelva a casa». La voz de su madre se quebraba entre súplicas y frases incomprensibles, como si mezclara oraciones con algo más oscuro, algo que Leire no reconocía. Había una desesperación feroz en cada palabra, pero también un tono que la puso la piel de gallina. No era un rezo a Dios, era una invocación. Leire retrocedió con el corazón en la garganta. Por un instante pensó en golpear la puerta, en entrar, pero el miedo la paralizó. En silencio, se alejó pasito a pasito hacia el comedor, con una certeza aterradora clavada en la mente. Su madre estaba tratando de traer de vuelta a Mario. Aquella noche, Leire la pasó en el sofá envuelta en el edredón de su cama. No podía volver a su habitación. Solo pensar en los juguetes de Mario le helaba la sangre. Por suerte, la noche transcurrió tranquila y al amanecer se marchó temprano al instituto, dejando a su madre aún dormida tras la puerta cerrada de su cuarto. Regresó a mediodía. Le sorprendió encontrar la casa vacía. Su madre no estaba. Últimamente apenas salía, así que el silencio resultaba extraño, pero no quiso dejarse llevar por el miedo. Si empezaba a alimentar el pánico, sabía que se volvería insoportable. Se calentó una sopa instantánea y, aunque no era la comida más sana, el calor le reconfortó. Se sentó en el comedor con el libro de historia abierto. Esta vez era cierto. Tenía un examen importante. Por fin algo normal a lo que aferrarse. Entonces sonó el timbre del interfono. Leire se quedó helada, con la cuchara suspendida en el aire. Su madre tenía llaves tanto de la portería como de la casa, y no esperaba ningún paquete. El corazón le latía tan fuerte que le temblaban las manos cuando levantó el auricular. «¿Quién es?», preguntó con voz insegura. Del otro lado llegó una vocecita débil, sollozante. «Imposible. Soy yo, Leire. Soy Mario. Ábreme la puerta, por favor. Tengo mucho frío. Y yo también quiero sopa». El auricular se le resbaló de las manos. Cayó colgando contra la pared, mientras ella se cubría la boca para contener un grito. Lágrimas calientes le nublaron la vista. Con esfuerzo volvió a acercarse, temblando. Y entonces lo escuchó otra vez. «Leire, quiero subir a jugar con mis coches. Quiero dormir en mi camita, con mi oso. Allí abajo está muy oscuro, muy frío. No quiero volver a la tumba». El llanto de Mario atravesaba la línea como un cuchillo, y Leire, rota, lloró también. Se acurrucó contra la pared, abrazándose a sí misma, y reunió valor para responder con la voz temblorosa. «Te quiero, Mario. Te quiero con toda mi alma. Ojalá pudieras volver con tus juguetes, con tu camita, para abrazarte otra vez. Pero los que se van ya no pueden regresar. ¿Lo entiendes? Ya es tarde, Mario. Ya es tarde». Por unos segundos, solo se oyó la respiración entrecortada del niño. Leire pensó que quizá todo acabaría ahí, pero la respuesta llegó, más firme, más densa. «Sí se puede volver, Leire. Mamá me lo ha dicho. Puedo regresar. Cogeré mi coche de debajo de tu cama.
y mi oso saldrá del armario para esperarme. La sangre se le congeló en las venas. La voz continuó, ya no débil ni infantil, sino más fuerte, más áspera, con un eco imposible. Yo no debía morir ese día, Leire. Morí porque mentiste. Morí por tu culpa. El timbre del interfono vibró con un crujido extraño, como si algo más respirara al otro lado. Y entonces la voz cambió del todo. Ya no era la de Mario. Era grave, distorsionada, con un matiz inhumano que la hizo estremecerse hasta los huesos. Y ahora, voy a volver. Leire dejó caer el auricular. El silencio de la casa se volvió insoportable, como si el aire mismo contuviera una amenaza invisible. Leire sintió que el corazón iba a reventarle en el pecho. Apenas podía respirar. Entonces escuchó el giro de la llave en la cerradura. La puerta de la casa se abrió. Un grito desgarrador escapó de su garganta. Pero no era Mario, solo era su madre. Entraba cargada con 2 bolsas del supermercado, vestida mejor de lo habitual, incluso peinada. Había dejado el luto de lado y llevaba ropa clara, como si de repente la vida le hubiera devuelto algo de color. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó con tono ligero, casi distraído, como si aquel grito no tuviera importancia. Leire la observó sin contestar. La situación era tan surrealista que no sabía qué decir. Sentía cómo la desconfianza iba creciendo. Pensó en las oraciones que había escuchado la noche anterior. No eran rezos, eran invocaciones. Y pensó también en las palabras de Mario a través del interfono. «Mamá me ha dicho que puedo volver». La madre continuó hablando como si nada. «He ido al cementerio, he limpiado la tumba de tu hermano y he encargado flores en la floristería. Esta tarde las llevaré». Leire respiró hondo, disimulando el temblor de sus manos. Se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Perdona, mamá, no podré acompañarte. Tengo que estudiar para un examen». Su madre no le devolvió el gesto. Se limitó a mirarla. Sus ojos parecían más grandes de lo normal, brillaban extraños, y en ese brillo había algo oscuro, algo que heló la sangre de Leire. La sonrisa que acompañaba a esa mirada no era la de una madre cansada y triste, sino la de alguien que oculta un secreto demasiado grande. «Voy a descansar un rato», dijo al fin y se encerró en su habitación. Leire se quedó paralizada en el salón, sin atreverse a moverse. El silencio se hizo insoportable. Pasaron 2 horas. La escuchó abrir la puerta de la casa otra vez. Esta vez se marchaba. El corazón de Leire retumbaba cuando se dirigió al cuarto de su madre. Empujó la puerta con suavidad, y lo que vio la dejó helada. Sobre la cama había libros abiertos, viejos, de tapas desgastadas, todos relacionados con magia negra e invocaciones. Las páginas parecían manchadas de cera y algo que podría haber sido sangre seca. En el viejo portátil, la pantalla todavía encendida mostraba páginas con títulos inquietantes. El regreso de los muertos al mundo de los vivos. Rituales de intercambio de almas. Pero lo peor no estaba en los libros ni en la pantalla. Lo peor eran los apuntes escritos a mano por su madre. Garabatos torpes, desordenados, con letras mal trazadas, como de alguien fuera de sí. En ellos, entre tachaduras y frases incoherentes, destacaban varias líneas subrayadas una y otra vez. «El precio es otra alma cercana. Hermano, hermana, padre, madre, el sacrificio debe ser de sangre propia». Más abajo, en mayúsculas deformes, «Solo quien entrega el alma debe abrir la puerta». Leire sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La sospecha que había empezado a crecer en ella tomó forma. Su madre no buscaba consuelo en rezos ni flores. Su madre estaba dispuesta a entregarla, a ofrecer su vida, su alma, para devolver a Mario del más allá. La sangre le martilleaba en las sienes mientras cerraba los apuntes con manos temblorosas. Su madre quería intercambiarla. Leire tomó una decisión. Tenía que salir de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Agarró el móvil con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta principal. Pero al girar el pomo sintió que el corazón se le helaba. Estaba cerrada con llave. Buscó desesperada en el pequeño cajón del recibidor, donde siempre dejaba sus llaves, pero no estaban. Un nudo de pánico le cerró la garganta. Reaccionó al instante. La policía. Tenía que llamar a la policía, contarles que su madre no estaba bien y que corría peligro. Sacó el móvil de nuevo. Solo un 5% de batería. «Sé estúpida»,
se reprochó entre dientes mientras buscaba el cargador por toda la casa. Pero el cargador había desaparecido, igual que los seguros de las ventanas, que tampoco estaban en su sitio. Cada salida, cada vía de escape, había sido borrada. Todo era obra de su madre. Leire rompió a llorar. «Mamá», susurró apoyando la frente en la pared. «¿Por qué me haces esto? Yo también soy tu hija». Su voz se perdió en sollozos mientras caminaba de un lado a otro. En medio de su búsqueda desesperada, acabó en la cocina. Allí, sobre la mesa, vio las bolsas del supermercado. Dentro no había comida normal, sino dulces, malvaviscos, caramelos de palo, regaliz rojo, chocolatinas. Todos eran los favoritos de Mario. Leire se quedó mirando aquellas bolsas como si fueran un altar grotesco. «Mi madre está esperando a su niño pequeño», pensó con amargura. «No le importa sacrificarme con tal de que vuelva». ¿O sí le importa? Durante unos segundos, atrapada en su soledad, la duda la hizo tambalearse. Tal vez su madre se sentía tan culpable como ella. Quizá la locura había nacido del dolor y la culpa, porque al final, la que empujó a Mario aquella noche, la que le cerró la puerta y lo obligó a ir a comprar, había sido ella. Tomó un caramelo de palo de vainilla y chocolate, el preferido de su hermano, y regresó lentamente a su habitación. No podía hacer otra cosa. No tenía escapatoria. Solo le quedaba esperar a su madre y, llegado el momento, intentar razonar con ella. Intentar hacerle entender que Mario estaba muerto, que aquello que pedía que le abrieran no era un niño de 11 años, sino un demonio, un ser horrible que solo quería cobrarse un alma inocente. Se dejó caer sobre la cama, los recuerdos cayéndole encima como piedras. Recordó cuando tenía 7 años, enferma de neumonía en el hospital. Su madre había pasado noches enteras a su lado, desvelada cuidándola, y un día le llevó una muñeca preciosa para hacerla sonreír. «Mi madre me amó, yo lo sé. ¿Cómo puede desnaturalizarse ahora de esta forma?» Cuando levantó la vista, un estremecimiento le recorrió la espalda. Sobre su cama, colocado con cuidado, estaba el oso de peluche de Mario, envuelto en el viejo edredón azul. El muñeco estaba destrozado, flácido, con la mitad del relleno escapándose por un costado. Leire abrió el armario, buscando aún con la absurda esperanza de encontrar un cargador, pero entre la ropa solo halló un objeto que no esperaba: el viejo joyero de la abuela. Leire no podía apartar la mirada del enorme oso de peluche de su hermano. Sentía que de un momento a otro iba a parpadear o a moverse por sí solo. Para distraerse, tomó el joyero de plata de la abuela y se sentó en la cama con el caramelo de palo aún en la boca. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Allí estaban las pequeñas joyas de su abuela, anillos, pulseras y pendientes que su madre nunca había querido usar porque decía que le molestaban. La abuela, en cambio, se los había regalado a Leire porque sabía cuánto los apreciaba y porque siempre habían tenido una conexión especial. En el fondo, bajo todo aquel tesoro, encontró lo que más atesoraba su abuela: un crucifijo grande y hermoso, de oro, con una talla impecable. Recordó perfectamente las palabras que siempre repetía: «Me lo regaló mi abuela cuando era pequeña, para protegerme de todo mal». Conmovida, Leire se lo colgó al cuello, como si fuera lo único que podía darle un poco de fuerza en aquel momento. Entonces lo oyó. Un ruido sordo, justo al otro lado de la habitación. El oso de peluche se estaba moviendo. «Santo Dios», susurró mientras su cuerpo comenzaba a temblar como una hoja. Ante sus ojos, el relleno vacío empezó a inflarse. Una sombra negra, densa, rugiente, se filtraba en el interior de la tela, dando forma a un nuevo ser. El oso convulsionaba como si estuviera poseído, emitiendo gruñidos cada vez más animales, hasta que la sombra terminó de ocuparlo por completo. Entonces saltó de la cama. Era tan alto como Leire. Sus ojos brillaban como los de una bestia y olfateaban el aire con un hocico húmedo y repulsivo. Pero lo peor fue la boca. Se abría desmesurada, mostrando dientes largos, amarillos y deformes, como los de un monstruo salido de una pesadilla. El rugido que lanzó hizo vibrar las paredes. Justo en ese instante, la puerta de la habitación se abrió. Su madre apareció y alcanzó a ver la escena: el oso monstruoso, abalanzándose sobre Leire. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar.
Sujetó al oso por el cuello, resistiendo como pudo. Su madre intentó ayudarla golpeándolo con los puños, pero la criatura era demasiado fuerte. De un manotazo la lanzó contra la pared. «¡Mamá!», gritó Leire al borde de perder las fuerzas. Desesperada, agarró una almohada y golpeó al monstruo, lo suficiente para desequilibrarlo. Aprovechó ese instante para darle una patada, pero la criatura se lanzó de nuevo sobre ella y le mordió el hombro con furia. Leire gritó de dolor mientras su madre trataba de incorporarse. Entonces, entre lágrimas, lo notó. El oso también gritaba. De su boca salía humo, como si algo lo estuviera quemando por dentro. En el mordisco había rozado el crucifijo. «La cruz», pensó de golpe. Reuniendo fuerzas, se arrancó el crucifijo del cuello y, en un acto desesperado, lo arrojó a la boca del monstruo. El efecto fue inmediato. El oso se retorció, chillando como un condenado. Sus manos de peluche se introducían, desesperadas en su boca intentando arrancar el crucifijo, pero solo lograba quemarse más. El olor a tela quemada y carne podrida llenó la habitación. Leire, temblando y aún con el hombro ensangrentado, cogió el caramelo de palo y en un gesto de desafío se lo metió en la boca al monstruo. El ser convulsionó con un último grito infernal antes de desplomarse. El cuerpo de peluche se consumió en cenizas hasta desaparecer por completo. Cuando todo terminó, Leire cayó de rodillas agotada. El crucifijo había desaparecido junto con el monstruo. Ya no podría recuperarlo jamás. Leire se desplomó en el suelo, junto a las cenizas humeantes del oso. «¡Leire!», chilló su madre corriendo hacia ella. La alzó como pudo, depositándola sobre la cama. Al ver la herida en el hombro, un desgarrón profundo y sangrante rompió a llorar. Su cuerpo delgadísimo temblaba, y por primera vez en mucho tiempo se permitió ver la realidad de lo que había hecho. Desde la muerte de su hijo, había vivido en un delirio constante, atrapada en su locura, sin un instante de lucidez. Pero ahora, entre sollozos, empezaba a comprender el horror de sus actos. Leire abrió los ojos poco después. Era fuerte, y aunque estaba débil, recuperó la conciencia. Al encontrarse con el rostro de su madre sobre ella, gritó aterrorizada. «¡No, no me hagas daño!». «No, hija». Su madre le tomó la mano con desesperación. «No voy a hacerte nada. Te lo juro, lo siento tanto. Yo no sabía lo que hacía». Su voz se quebró en un llanto desgarrador. Leire, con dificultad, se incorporó y abrazó a su madre. Ambas lloraron, fundidas en un dolor que las unía tanto como la desgracia. «Lo siento, mamá», susurró Leire. «Siento haber mentido aquella noche. Siento haber perdido a mi hermanito. Pero tienes que entenderlo. Eso que quiere entrar en casa no es Mario». Los ojos de su madre se abrieron de par en par, y Leire continuó con voz temblorosa pero firme. «Mario ya no tiene frío ni hambre. Él está en paz. Lo que intenta entrar es algo malvado, cruel. Se aprovecha de nuestra tristeza, de nuestra vulnerabilidad. Quiere destruirnos y robarnos el alma. ¿Lo entiendes?». Su madre asintió lentamente. Una última lágrima rodó por su mejilla, y entonces sonó el timbre. Pero no fue el interfono. No, era el timbre de la puerta principal. El timbre sonó de nuevo. Leire perdió aquel arranque de fuerza y se echó a llorar. Su madre la miró con una ternura que hacía mucho no veía en sus ojos. La abrazó con cuidado, procurando no herir más su cuerpo maltrecho, y la besó en la frente, como había hecho desde que era una niña. Luego se levantó y caminó hacia la puerta. «¿Quién llama?», preguntó con voz temblorosa. Leire, arrastrándose y con el hombro ardiendo de dolor, intentó acercarse. Fue entonces cuando escucharon aquella voz. «Mamá, mamá, soy yo, soy Mario, quiero entrar. Quiero volver a mi casa. Me prometiste que veríamos una película de dibujos, que comeríamos regaliz rojo y malvaviscos». Era la voz de Mario, débil, llorosa, lastimera. «Mamá, ábreme, por favor». La madre se llevó las manos al pecho. Sus lágrimas caían sin control sobre su rostro cadavérico. Apenas podía respirar. «Mamá, tengo heridas. Me duelen mucho. Nadie me cuida aquí. Siempre hace frío. Siempre está oscuro». La mujer cayó de rodillas frente a la puerta, llorando desconsoladamente. Entonces Leire reunió fuerzas. «Tú no eres mi hermano», gritó. «Nunca lo has sido, eres un desecho del infierno. Igual que ese oso repugnante que acabamos de quemar». Hubo un silencio breve.
Después la voz cambió cargada de odio. «Cállate, maldita», rugió. «Por tu culpa me atropellaron esa tarde. Por tu culpa tú debiste salir a comprar, no yo. Tú debiste morir en esa carretera helada. Eres una perra asquerosa. Ábreme la puerta y dime eso a la cara». La madre puso su mano en el hombro sano de Leire. «No lo hagas, hija. Lo único que quiere es tu alma inmortal». «Lo sé», respondió Leire con firmeza, «pero no se saldrá con la suya. Tendrá que regresar al infierno del que salió». La madre bajó la mirada. «No, Leire, yo lo invoqué y nunca se marchará sin lo que le juré darle». Leire retrocedió instintivamente, con miedo de su propia madre. La mujer lo entendió y con una sonrisa triste acarició su rostro. «Te amo, hija. Os amo a los dos y siempre os amaré, donde quiera que esté». Entonces, con un último gesto de fuerza, empujó a Leire dentro de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Leire cayó al suelo y escuchó desde allí cómo se abría la puerta principal. Un alarido espantoso desgarró la noche. Era su madre. Temblando, Leire se incorporó y miró por la mirilla. Esperaba ver el rostro de su hermano, pero lo que la miraba era un ojo descomunal, negro y rojo pegado contra el cristal. Un golpe brutal sacudió la puerta. Después un silencio sofocante. El mundo le dio vueltas. El estómago se le revolvió. Un mareo terrible la envolvió. Y se desmayó. Leire despertó en una cama de hospital. Lo primero que vio fue un rostro junto al suyo. El parecido con Mario la hizo dar un brinco de terror. La misma mandíbula. Los mismos ojos. Trató de arrancarse el suero de la mano, pero la voz del hombre la detuvo. «Tranquilízate, hija. Soy yo, papá». Leire parpadeó. Aquella voz la sacó de la confusión. Era su padre. Él la tomó de la mano con torpeza, como si temiera romperla. «Perdóname, Leire. Perdona a tu estúpido padre. No pude ir al entierro de Mario. Fui un cobarde, el peor de los padres. Pero ahora estoy aquí contigo. Nunca más volveré a marcharme, te lo prometo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de la muchacha. Con voz débil preguntó: «¿Y mamá?». El hombre agachó la cabeza. «Tu madre murió, hija. Un infarto. Cuando entraron a robar en casa, su corazón no resistió». Leire quedó en silencio. En los días siguientes, la confusión la envolvía, hasta que poco a poco entendió la verdad. El demonio había cumplido su pacto. Se llevó el alma de su madre. Y antes de que eso sucediera, ella le había arrebatado la oportunidad de llevársela de Leire. Su último gesto fue un sacrificio de amor. Pasaron varias semanas. Leire vivía ya con su padre, en el mismo edificio donde había compartido la vida con su madre y Mario. Una tarde, el hombre revisaba la cocina. «Leire», gritó desde el salón, «el frigorífico está vacío. Voy a salir a comprar para la cena y el desayuno de mañana». Leire salió corriendo de su habitación. Se le notaba nerviosa, pero sonrió de oreja a oreja. «Mejor voy yo, papá. Tú ya has trabajado bastante hoy». Su padre arqueó las cejas, sorprendido, y con una sonrisa traviesa le dijo: «¿Y qué harás si te topas con otro perro gigante como el que te mordió el hombro?». Leire se detuvo frente a él y le mostró lo que llevaba, colgado del cuello, un crucifijo grande, hecho a mano, áspero pero firme. «No temas por mí, papá», dijo con una seguridad nueva en su voz. «He aprendido a defenderme». Y salió por la puerta, segura de sí misma, dispuesta a enfrentarse a lo que viniera.